Muy buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Hoy es lunes 20 de julio del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Lidiando con escándalos. La situación que enfrentaba el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto no era nada fácil, ni de enfrentar ni de resolver, pero sí tenía solución y también había que enfrentarla. Enfrentar situaciones de inmoralidad no es cosa fácil. Es una situación que hay que poner en las manos de Dios y orar por ello para que el Señor nos guíe con sabiduría y tacto y sobre todo con su Espíritu Santo, porque el objetivo principal, note bien, de tomar esa situación y darle solución es restaurar al hermano para que siga teniendo una relación con nuestro Dios. Aplicar la disciplina eclesiástica a un hermano debe ser un acto de amor y redención. Debe ser con todo el deseo de redimir y demostrarle cuánto le amamos, que estamos muy preocupados por su situación, que nos sentimos realmente tristes por su condición espiritual y queremos verlo redimido. Veamos cómo presenta el apóstol Pablo esta situación. Primera de Corintios capítulo 5 versos 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando surge un problema sexual en la iglesia, de inmediato debe ser atendido, por supuesto, teniendo en mente todo lo que ya mencionamos anteriormente. Es decir, debemos hacerlo con una actitud de redimir, pero se debe tocar el asunto y no permitirlo, no solaparlo. Se debe aplicar la disciplina eclesiástica con el propósito, note bien, de redimir. Tal vez para nuestros tiempos lo que dijo el apóstol Pablo suene muy duro, cruel, y hasta pueda que pensemos que así no debe actuar un cristiano, como que expulsarlo, entregarlo a Satanás, quitarlo de en medio de ustedes, no asociarse con él, ni siquiera comer con él. Pero debemos entender que el apóstol estaba viviendo en otro contexto histórico. Las costumbres eran otras, y si se trataba de escándalos sexuales, entonces el asociarse con la persona involucrada podría traer malos entendidos. En realidad, el hecho de ser quitado de entre ellos es que sería sometido a la disciplina eclesiástica, y eso es lo que siempre se debería hacer, porque la iglesia tiene que darle la oportunidad. La disciplina es una oportunidad de restablecer su relación con el Señor. Se le debe dar el tiempo que necesita
para pensar en esa situación, apartarlo para que esté apartado, para que pueda reflexionar en su situación. Claro que actualmente no lo vemos, no lo vamos a ignorar, lo vamos a apoyar en todo, no va a participar como miembro activo porque es necesario que se dé una pausa para pensar en su situación, pero le vamos a seguir prodigando nuestro amor. Por otro lado, es el pecador mismo, es decir, el que comete el pecado, el que se entrega a Satanás, él mismo se entrega a Satanás. No es que la iglesia habría de entregarlo a Satanás, ya se entregó a Satanás, por eso pecó, sino que él mismo ya se había entregado y solo se respeta su decisión porque se respeta su libre albedrío. Pero la iglesia no debe quedarse con los brazos cruzados, debe luchar para rescatarlo. Ahora, el apóstol Pablo les pide no asociarse ni comer con él, no porque fuera un acto cruel o de castigo, sino, note bien, para no dar malas apariencias, porque, perdón, porque en sus tiempos así era la presión social. La gente asocia a las personas con quienes se junta. Se decía que en los tiempos de Pablo que quienes comían juntos compartían el mismo pensar, el mismo actuar, las mismas ideas, los mismos principios, los mismos modales. También el apóstol lo hacía para que no fueran influenciados por el mal. Repito, el objetivo de aplicar la disciplina eclesiástica es redimir al pecador. Se debe hacer solo con ese propósito y movidos realmente por el amor a él. Por lo tanto, se busca redimir su situación espiritual y doblegar su situación carnal o pecaminosa, es decir, la destrucción de la carne, el poder de la carne para que se sobreponga su vida espiritual. Pablo nos llama la atención, a mantener la pureza en la iglesia. Reprende a los corintios por tolerar el incesto descarado y los exhorta a disciplinar con firmeza al pecador expulsándolo. El propósito no era destruir, sino provocar un arrepentimiento que salvara su vida y evitara que el pecado contaminara a toda la congregación. El pasaje de Primera de Corintios 5, del 1 al 13, trata 3 puntos clave para la iglesia primitiva. Número 1, tolerancia, es decir, solapar, tolerancia escandalosa. De los versos 1 y 2. Pablo se sorprende de que la iglesia tolere un caso de inmoralidad. Es un hombre viviendo con la esposa de su padre. En lugar de estar tristes y avergonzados, estaban engreídos, probablemente por una mala comprensión de la gracia que los llevaba a la complacencia. Número 2, la acción de la disciplina, versos 3 al 5. Pablo ordena que el miembro sea expulsado. La frase entregarlo a Satanás significa sacarlo de la protección y comunión de la iglesia, devolviéndolo al mundo dominado por el maligno. La meta final no es la condenación eterna, sino la destrucción de su naturaleza pecaminosa y la salvación de su vida espiritual. Y número 3, la pureza y el juicio, los versos del 6 al 13. Pablo usa la metáfora de la levadura, recordando que un poco de levadura fermenta toda la masa, es decir, el pecado tolerado corrompe a toda la comunidad. Hace una distinción vital: juzgar a los que están afuera. Los no creyentes le corresponde a Dios, pero la iglesia tiene la responsabilidad de juzgar y corregir a los que están dentro, los que se llaman hermanos y viven en pecado abierto, público. Dios nos invita a acudir a Él con nuestra carga de culpa y las aflicciones de nuestro corazón. El pecado nos llena de temor a Dios. Cuando hemos pecado, procuramos ocultarnos de Él, pero no importa cuál haya sido nuestro pecado. Dios nos invita a acudir a Él mediante Cristo. Podemos librarnos de nuestros pecados únicamente llevándolos a Dios. Caín, reprochado por Dios, reconoció que era culpable de la muerte de Abel, pero huyó de Dios como si así hubiera podido escapar de su pecado. Si hubiera acudido a Dios con su carga de culpa, habría sido perdonado. El hijo pródigo, comprendiendo su culpabilidad y desgracia, dijo: me levantaré, iré a mi padre,
confesó su pecado y volvió junto al corazón de su Padre. Si queremos ofrecer oraciones aceptables, tenemos que realizar una obra de confesión mutua de nuestros pecados. Si he faltado contra mi vecino de palabra o acción, debo confesarlo. Si él me ha agraviado, debería confesármelo hasta donde sea posible. El que ha agraviado a otro debe hacer restitución. Luego, arrepentido, debe confesar su pecado a Dios, cuya ley ha transgredido. Al pecar contra nuestro hermano, pecamos contra Dios y debemos buscar su perdón, cualquiera que sea su pecado. Si nos arrepentimos y creemos en la sangre expiatoria de Cristo, seremos perdonados. Solo tenemos un medio para acercarnos a Dios. Nuestras oraciones pueden llegar a Él solo a través de un nombre, el del Señor Jesucristo, nuestro abogado. La instrucción de Cristo en cuanto al trato con los que yerran repite en forma más específica la enseñanza dada a Israel por Moisés. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu hermano, a tu prójimo, y no consentirás sobre él pecado. Es decir, que si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a restaurar a quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado. Somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiésemos cometido nosotros mismos. Pero debemos presentar el mal al que lo hace. No debemos hacer de ello un asunto de comentario y crítica, note bien, entre nosotros mismos, ni siquiera después que haya sido expuesto a la iglesia nos es permitido repetirlo a otros. El conocimiento de las faltas de los cristianos será tan solo una piedra de tropiezo para el mundo incrédulo, y espaciándonos en estas cosas no podemos sino recibir daño nosotros mismos. Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a escucharle en lo posible de la crítica aún de sus propios hermanos, y tanto más de la censura del mundo incrédulo. Nosotros mismos erramos y necesitamos la compasión y el perdón de Cristo. Él nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que Él nos trate. Queridos amigos y hermanos, no vamos a negar que han existido situaciones o pecados escandalosos en nuestra iglesia y que sin duda seguirán presentándose, pero eso no nos da derecho a condenar a nuestro hermano, sino más bien estamos totalmente obligados a obrar a favor de él para redimirlo. Recordemos, como iglesia hemos sido puestos para redimir, no para condenar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.